Ahora sí. Hemos vuelto. Estamos comenzando a revisar. No lo había grabado, por eso voy a repetir un poquitito esto. Estamos viendo entonces las tablas mínimas que podrían existir dentro de esta base de datos. Entonces, me dijeron, jugador, lo sacaron de aquí, ¿cierto? Jugador, ok. Equipo, ¿ya? Equipo, entonces, o equipo de fútbol, ¿cierto? Me estaban diciendo colegiados o árbitros, ¿cierto? Colegiados, sería otra tabla. Y tengo varias propuestas. Aquí dice, puestos, partidos también. Vamos a ponerlos todos. Puestos, voy a decir pu. Partidos, ya. Puestos, partidos. ¿Qué más puede ser? ¿Y hacer la función del colegiado? Función del colegiado. Función, vamos a poner función. Función. Buena. Lo voy a subrayar a donde aparece eso, ¿ya? ¿Qué más podría ser? Por ahí a lo mejor. ¿O alguien sugiere algo más? Parece que no. Por ahí. Ahora fíjense, los jugadores están dentro de un equipo, pero los jugadores también juegan partidos. ¿Se entiende, no? También juegan partidos. Em, los jugadores tienen un puesto. Entonces, ¿cómo saber cuando una tabla se relaciona con otra o con aquella? Podría relacionarse con muchas, digamos. ¿Cómo saber con cuál se está relacionando? ¿Alguien me puede echar una manito ahí o no? De acuerdo a lo que ustedes vieron en diseño de información, ¿cómo sé yo qué tabla se relaciona con cuál? Porque tienen algo en común. ¿Tienen algo en común? Puede ser. ¿Cómo qué? Por ¿Qué ejemplo, ¿Mm? los equipos tienen jugadores. Ya, buena. Los equipos tienen Ahí se jugadores. relacionan. Y un jugador pertenece a un equipo. De hecho, lo dice la Sí, instrucción. Dice, un jugador pertenece a un único equipo. De hecho, eso es lo que, perdón, eso es lo que aparece. Un jugador pertenece a un único equipo. De hecho, ya podríamos saber la relación existente. Un jugador, ¿a cuántos equipos pertenece? uno. A uno. ¿Dónde pongo ese uno? Uf, ¿Dónde pongo el número uno? Lo vimos en la clase pasada. ¿Eh? A todo esto, ¿han tenido ayudantía ustedes o no? Chiquillos. No aún. Ya, yo hablé con la ayudante, les dije que tenían que hacer ejercicios de esto. Ya, así que en ayudantía van a repasar
esto, ¿ya? Ojalá, y ahí hagan todas las consultas y repasan, hagamos ejercicio, ¿ya? Porque es algo que por lo visto está descendido en lo que ustedes deberían saber. Y también nosotros necesitamos seguir avanzando. Entonces, ojo en eso. Ya, pero un jugador pertenece a un único equipo. Me dijeron un número 1. ¿Dónde va ese número 1, chiquillos? Eso sí lo vimos en la clase pasada. ¿Dónde va el número 1? Camila dice lo siguiente en equipo. Correcto. El número 1 va ahí. Un jugador pertenece a un único equipo. Correcto. ¿Y un equipo cuántos jugadores tiene? Un equipo ¿cuántos jugadores tiene? Muchos. Muchos. Gracias, Denise. Y no sé quién me dijo ahí con vos. Varios también dice María José. Correcto. Y la N, ¿dónde se pone? Aquí arriba de jugadores. Ojo con esto. Fíjense que si nosotros estuviésemos programando en SQL, que todavía no lo hacemos, sabemos que la clave de equipo debería ir dentro del jugador y no viceversa. Ojo con eso. Eso lo vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan o no, chiquillos? En este ejemplo, la clave de la primary key de equipo debería estar dentro de la tabla jugadores. ¿Cierto? ¿Se acuerdan que lo vimos, no, chiquillos? ¿Aló? Sí, profe. Sí, ya, excelente, muchas gracias. Ya, sigamos. Tenemos esto listo. Si es que nosotros estuviésemos programando, también sabemos algo. ¿Cuál es la clave de jugadores? ¿Cuál es la primary key de jugadores? ¿Chiquillos? El equipo, ¿no? No. Equipo es una tabla. ¿No sería el nombre? La primary key de jugador sería su nombre. Eso es correcto, muy bien. Lo felicito. ¿Ya? ¿Alguien no entiende por qué? Que pregunte ahora o calle para siempre. ¿Alguien no entiende por qué sería nombre? Excelente. Entonces, si que nosotros estuviésemos programando en SQL, la primary key de jugador sería nombre. Ya, eso lo sabemos. Además, sabemos que dentro de la tabla de jugadores tendría que ir la primary key de equipo. Ok, excelente. Sigamos viendo las relaciones. Dice la instrucción número 2, un jugador puede actuar en varios puestos distintos. A lo mejor, fíjense en esto, nosotros podríamos unir esto, ¿ya? Pero vamos a ver qué es lo que sucede. Jugador compuesto. Un jugador puede actuar en varios puestos distintos. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, profe. Pero un puesto, ¿cuántos jugadores tiene? También mucho, ¿o no? ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí, sí, ¿Qué sí. pasa aquí? ¿Qué pasa en este momento? ¿Sería necesaria otra tabla? Sería necesario otra tabla entre medio. Aquí pasa algo, ¿cierto? Pasa algo, ¿ya? Por ahora no lo vamos a dejar analizado, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque fíjense que aquí además nos dice, pero en un determinado partido solo puede jugar en un puesto. Entonces algo pasa aquí con los partidos, ¿cierto? Puede pasar algo con los partidos, ¿ya? Muy bien. Sigamos. Lo vamos a dejar stand-by. Después volvemos y lo vemos. En cada partido intervienen varios colegiados.
en un partido intervienen varios colegiados. En un partido intervienen muchos colegiados, ¿cierto? Un colegiado puede, ya, todavía no vamos a la 4. ¿Y un colegiado en cuántos partidos puede estar entre medio? Puede arbitrar, digamos, ¿en cuántos partidos? También muchos dentro del mundial, por más de uno por lo menos. Podría arbitrar otros partidos. También existe una relación de muchos a muchos. Pero nos dan pistas en estas relaciones de muchos a muchos. Fíjense ustedes que dice, un colegiado puede realizar una función en un partido y otra en otro partido. Porque entonces esa no sería la relación existente, sino que sería un colegiado realiza funciones y las funciones se encuentran en los partidos. Y ahí ya en nuestra relación está un poquito mejor. ¿Por qué? Un colegiado tiene muchas funciones, perdón, un colegiado tiene una sola función y una función puede ser de muchos colegiados. Por ejemplo, guardalínea. Hay dos guardalíneas. En un partido hay muchas funciones y una función pertenece a un único partido. Y ahí entonces tenemos estas relaciones listas, ¿cierto? Tenemos puesto que no está unido y tenemos esto, tenemos que unirlo. Al final, en una base de datos todo debe estar unido. Nada puede quedar solo. Por ejemplo, esta relación que tenemos acá, esta relación. Recordemos que dejamos stand-by el tema de los puestos, lo dejamos stand-by. ¿Ya? Que un jugador pertenezca a un equipo determinado y no podrá cambiar de equipo a lo largo de... ya, excelente. Pertenece a un único equipo. Eso es lo que nos está diciendo en otras palabras. ¿Cierto? Volvamos entonces a lo que habíamos dejado stand-by. Un jugador puede actuar en varios puestos distintos. ¿Ya? Un jugador tiene varios puestos. Pero en un determinado partido solo puede jugar en un puesto. Entonces, el puesto está unido con partido. Y el jugador con el puesto. De esa forma está entonces nuestra base de datos. Un jugador, como un puesto, está unido con partido. ¿Por qué razón? Porque fíjense que lo dice, en un determinado partido solo puede jugar en un puesto. Por lo tanto, el jugador puede tener muchos puestos de trabajo, o perdón, muchos puestos de ubicación, de posición, pero en un partido solo juega en uno, en un puesto. Bien, en un puesto determinado. ¿Ya? Por lo tanto, un puesto determinado pertenece a un único partido y un partido tiene muchos puestos. ¿Cierto? Un puesto determinado pertenece a un único jugador, perdón, al revés. Un jugador puede tener muchos puestos y ese puesto pertenece a un único jugador. Bien, tenemos entonces nuestra base de datos. Tenemos nuestra base de datos. ¿Ya? Y las relaciones, que al final eso es lo que a nosotros nos interesa. Saber el tema de las relaciones. Vamos al tiempo de las consultas, por favor. Dudas de lo que estamos realizando. Consulta.
Profesor, yo sinceramente infiero que este como esquema que estamos haciendo es para tratar después de generar, no sé, como una tabla que al colocar, no sé, el nombre del jugador me indique todos los datos que pueda tener, por ejemplo, en un partido, en un determinado partido, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ustedes el semestre pasado vieron temas de base de datos y ustedes me dijeron que Sí, 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 ¿cierto? sí, los vimos. Pero a lo que yo voy es como, ahora estamos haciendo como el esquema y me acuerdo que había como una forma que nosotros hacíamos como los dibujos y digo, hacíamos como el esquema. Pero, ¿cómo se pasa de esto así como a la tabla? ¿A qué se refiere con tabla? Algo no sé, es que me acuerdo que el semestre pasado lo que hacíamos era como en, con el Access, si no me equivoco, con ese ¿Ya? programa, ¿Ya? eh, hacíamos algo similar a esto y nosotros lo hacíamos como para, no sé, comprar pasaje y todo eso. Y no sé si me estoy enredando yo solo, pero siento como que esto es similar y ver cómo llegar a ese punto. Y Correcto. en eso me estoy enredando yo. Bueno, esta tabla de jugadores la voy a intentar agrandar acá abajo como te aparecería en Access. En Access te aparece de esta forma. Y te aparecen ciertas líneas así. Ya. Entonces aquí tienes eh, nombre del jugador, edad del jugador, peso del jugador, ¿cierto? Y entonces para abajo están todos los jugadores aquí, sigue para abajo. Aquí está la información, edad, eh, el peso. También creabas otra tabla que se llama puestos de trabajo, puestos, en Access. Entonces tienes puesto, tienes la tabla puesto, puedes tener la posición, la función que tiene, número, qué sé yo. Y en Access lo que tú hacías era unir, perdón, se mueve esta cosa sola, unir estas dos tablas de esa forma y te aparecía una N y un 1. ¿Sí o no? ¿Eso hacían ustedes en Access o no? Eh, Supongo que se hacía solo, pero No, pues no se hace solo eso, po. es que, o sea, a nosotros creo que nos entregaban esos datos y lo íbamos colocando en Access. Entonces no lo hicieron ustedes en Access. Eran como eh, espectadores, pero no lo hicieron, no lo hacían. Algo así, eso me estás diciendo. Entregaban como unos datos que teníamos que ir anotando, entonces creo que esto era como, así es como nosotros tenemos que hacer los datos, me da la impresión. Esos datos que nosotros nos entregaban antes, Me voy a Access, me voy a Access, ya. Entonces, aquí tengo la tabla 1. A la tabla 1 le voy a poder poner jugadores o lo que sea, da lo mismo, ya. Cambiar nombre, entonces le pongo, espérate que no tiene ningún dato. Ya, este es el tipo de dato, ¿cierto? Nombre. Nombre. Edad, talla, qué sé yo, ¿cierto? Creamos otra tabla y esta es la tabla 2. La tabla 1 era jugadores ya. Y le vamos a cambiar nombre para que... eh, correcto, ya. Después le cambio el nombre. Entonces estos son los puestos. Nombre del puesto, qué sé yo. Función y nombre jugador. ¿Ya? Algo así hacían ustedes, ¿cierto? En Access, ¿no? Acá ustedes entonces poníamos función, sí, puesto era.
compuesto. Ya. Bueno, ahí el tipo de campo, que no voy hacia allá, pero vamos al tema de las relaciones. Entonces tengo ahí las dos. Esto hacían ustedes en Access. Esto es Access. Entonces, el jugador, el nombre del jugador, ¿cierto? Se relacionaba y con la compuesto creamos, y entonces tiene una relación de uno a muchos. Eh, Esa es Access, po. Eso hacían ustedes, No, ¿o no? eso no es lo que hicimos nosotros. Nosotros como no íbamos con los campos. Por Ya. ejemplo, yo me puse a revisar un archivo del semestre pasado Ujú. y no teníamos una sola tabla, por así decirlo. Ah, pero es que Y con una tabla no te relacionas con sí, nada, po. entonces por eso siento que se nos hace más complicado porque como no estábamos acostumbrados a hacer la relación entre dos tablas. Claro, que base de datos es la unión de muchas tablas, pues no es una tabla sola, Ujú. ¿cierto? Claro, profe, es que, Eh, por ejemplo, yo entiendo lo que dice Seba porque a nosotros eso nos lo hicieron hacer como en el último trabajo del módulo y lo hicimos una sola vez y como que fue muy guiado. Entonces, por eso como que nos cuesta un poco como procesar mejor ahora. ya, correcto, sí lo entiendo. Lo entiendo. Bueno, vamos a tener que dedicar un poquitito más de tiempo en esto, me parece. ¿Ya? ¿Ya? Em, claro, me dice Denise por un mensaje directo, usted me habla directo para que no lo comente. Tengo que saber eso antes primero. O sí lo puedo decir. Ah, ya, correcto, ya. Bueno, me decía Denise, lo que pasa es que el profesor les dice exactamente, incluso qué va relacionado con qué. Entonces, más que nada, ustedes se vuelven máquinas, ¿cierto? Es decir, haz esto y yo voy y lo hago. Haz aquello y yo voy y lo hago. Claro, pero ¿cuál es el problema de eso? Que no estamos formando profesionales, po, ¿cierto? O sea, es que el profe igual nos hacía una clase de cómo hacerlo, nos explicaba todo el tema y después, claro, nos dejaba una guía de cómo ir haciéndolo como paso a paso, más la grabación de la clase que ahí nos explicaba cómo hacerlo. Mm, Pero sí claro, eran varias tablas según yo. ya, correcto. Y entonces cada tabla está relacionada con otra. Yo lo hice muy rápido, esto no se hace de esta forma, pero era para que se viera que es exactamente lo mismo que nosotros estamos viendo en la pizarra, en un cuaderno, en Access. Funciona igual, funciona exactamente igual, ¿cierto? Estas relaciones, por ejemplo, no las vieron en Access, ¿o sí? Lo que yo estoy mostrando aquí. Como digo, lo vimos, sí, pero de forma muy general y como muy guiado. Como digo, no era como... No había que pensarlo al final, era guiado. Ya, correcto. Era seguir un tutorial así. Seguir un tutorial. Ya, pero me fui a Access como para que vieran que, bueno, es lo mismo que estamos viendo nosotros, si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Es exactamente lo mismo que nosotros estamos mostrando en la pizarra, ¿ya? Me voy a devolver porque tengo mucha... Ya, pero es exactamente lo mismo que en Access, ¿ya, chiquillo? Hice esto para no abrir Access, pero al final igual lo abrí ya, pero... eh, ¿ya? Bueno, estas son las relaciones. Obviamente dentro de cada tabla hay información, pues hay datos. Jugador tendrá nombre del jugador, edad, la talla, el equipo tendrá el nombre del equipo, qué sé yo, tendrá mucha información. Todavía no vemos eso en SQL. ¿Qué es lo que me interesa? Es que ustedes sepan evidenciar las relaciones entre las tablas, sepan identificar tablas y además sepan evidenciar las relaciones entre ellas. Como les digo, en ayudantía también harán ejercicios de esto, así que no falten. Bien, ¿les parece si hacemos otro ejemplo más antes de continuar? Sí, por favor, profe. Correcto. Problema número 3. Tenemos que diseñar carreteras, ¿ya? Entonces, oiga, chiquillo, a todo esto, al margen.
de todo lo que nosotros estamos viendo, es fundamental entender. ¿Por qué razón? Como ustedes ya lo pueden evidenciar, nos sirve aprenderme algo de memoria. Nunca un ejercicio va a ser igual a otro. Además, nunca lo que sucede en una empresa va a ser igual a otra, ni lo que sucede dentro de la misma empresa un mes va a ser igual a otro. Por lo tanto, aprendernos cosas de memoria o seguir una instrucción no forma profesionales a mi modo de ver. Por lo tanto, siempre nuestros ejercicios van a ser diferentes unos de otros. Siempre, siempre. Por lo tanto, ¿dónde nos tenemos que enfocar? En entender lo que estamos haciendo. Eso para mí es fundamental, ¿ya? Entender lo que estamos haciendo. Si somos capaces de entenderlo, estamos listos, ¿ya? Entonces, hacia allá vamos a estar un poco más enfocados, ¿vale? Hagamos el problema 3. Miren, fíjense. Tenemos que diseñar un esquema. Hagamos lo mismo que antes, es decir, solamente identificamos cuáles son las tablas de esta base de datos y la relación que deberían tener las tablas. Bien. Entonces tengo, las carreteras están divididas en varias categorías. ¿Ya? Carreteras locales, carreteras comerciales, carreteras regionales, nacionales, autovías. Las carreteras se dividen en tramos. Por ejemplo, tengo la ruta 5 Sur, se divide en el tramo Talca-Chillán, hay otro tramo de, no sé. ¿Ya? Un tramo siempre pertenece a una única carretera y no puede cambiar de carretera. Un tramo puede pasar por varias comunas. Interesando conocer el kilómetro de la carretera y la comuna donde empieza el tramo y en donde termina. Para los tramos se supone en principio o final de carretera. Interesa saber si es que la carretera concluye físicamente, o sea, la carretera termina, o confluye en otra carretera. Por ejemplo, la carretera 5 Sur confluye en la carretera Austral, ¿cierto? Es decir, no termina la carretera 5 Sur, sino que si tú continúas, termina la 5 Sur y después viene la carretera Austral, ¿cierto? En este caso interesa conocer en qué carretera confluye y en qué kilómetro, tramo y comuna. Este está un poquitito más complejo que el anterior, porque tiene muchas palabras, como muchas definiciones. Pero intentemos identificar primero cuáles son las tablas que formarían parte dentro de esta base de datos. Y segundo, intentemos ver las relaciones que existen entre ellas. Bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir a un break de 5 minutitos, de 8 minutitos, no sé. 8 minutitos, volvemos a las 2:20. Y ahí va a tener 10 minutos para poder hacerlo. Y a las 2:30 lo revisamos. ¿Les parece, chiquillos? ¿Está bien? Ya, profe. Ya, muy, muy bien. Y comenzamos nuevamente de cero. Aquí tenemos el ejercicio que teníamos carretera, ya. Díganme ustedes y lo vamos revisando entre todos. ¿Qué entidades pudieron identificar y que debiesen estar dentro de este modelo? Yo al menos la primera que puse fue carretera unida con tramo. Ya. Carretera. Tenemos tramo. ¿Qué más puede ser? Ahí en el chat tengo, Denise me dice comuna, categoría. ¿Estarán todos de acuerdo o no? Sí, profe. Comuna, categoría. Esta es carretera por si acaso. Kilómetro.
Kilómetro, ¿a qué se refiere con kilómetro? ¿Cuántos kilómetros de extensión tiene la carretera? ¿En qué kilómetro empieza? ¿En qué kilómetro termina? ¿Algo así o no? ¿Qué será kilómetro? ¿Qué será kilómetro, chiquillo? La distancia. Sí, no, no me diga que eso, que, que son 1000 metros. Pues no, no, no. Sí, yo sé. Son 1000 metros. No, pero ¿a qué se refiere esta entidad, esta tabla kilómetros? ¿Qué información guardaría dentro? El largo del trayecto. El largo del trayecto. Ya, correcto. El largo del trayecto. Ya, por ahí estaríamos, ¿o no? ¿O algo más? Ahí no van, yo creo, ¿o no? Ya, pues, dejémoslo ahí nomás, pues. Ya, ¿qué entidad está unida con qué? Carretera con tramo. Carretera con tramos. Voy a ponerlo con rojo. Carretera con tramos. Ya, ¿cuál es la relación que existe aquí? La Hay relación es que en una carretera hay ¿Ya? varios tramos de esa carretera. Ya. ¿Y cómo se anota eso? N en tramo Entramos, ya. y uno en carretera. Estamos hasta el momento, nota 7, promedio 7. ¿Ah? Como el niño poeta. ¿Qué más? ¿Qué más? Unir tramo con una puede ser. Tramo con comuna, ya, pues. No sé, aquí, si nos equivocamos, no pasa nada. Borramos nomás después. Ya, tramo con comuna. Que ahí dice ¿Cómo que el sería la tramo puede relación? pasar por varias comunas, por lo tanto, en tramo iría uno y en comuna Un tramo puede pasar por varias comunas. Por lo tanto, un tramo, varias comunas, y una comuna pertenece a un único tramo. ¿Eso me estás diciendo? ¿Algo así? em, sí, sí, eso. ¿Sí? ¿Eso? Porque, Sí, o al revés. a ver. debe ser- Creo que eso. Ya, creo que eso. Muy bien. Bien, Sebastián. Yo también creo que eso. ¿Qué más? ¿Alguien que no haya participado, que nos eche una manito ahora? Para que todos participemos. Sebastián ha participado ya muchísimo. ¿Qué más? Porque me dijeron esta otra, o sea, tiene que estar unido, porque si no está unido, una tabla no está unido al resto, no formaría parte de mi base de datos. No, sería ilógico tener una tabla que no esté unida al resto, ¿cierto? Se puede unir carretera con categoría. Carretera con categoría. Mira, se puede hacer de todo, veamos.
voy a hacer lo siguiente. Voy a moverlo ya, para que no... Ahí lo voy a dejar, ¿ya? Para no pasar con el tan lejos. Ya. Categoría, eso dice ahí. Carretera con categoría. Es decir, una carretera tiene categorías. ¿Cómo funciona eso? Dice que una carretera está dividida en varias categorías. Ya, una carretera está dividida en varias categorías. Carreteras locales, carreteras comerciales, carreteras regionales. Una carretera, ¿cuántas categorías tiene? Varias. Varias. ¿Estás seguro de eso? Es decir, esta Sí. carretera puede ser carretera local y a la vez una carretera regional. ¿Estoy lo correcto? La misma carretera tiene muchas categorías. Creo que sí. ¿Qué cree el resto? Denise me dice que no. Al decirme que no, Denise, me está diciendo, mi compañero está equivocado. ¿Ah? ¿Una carretera tendrá muchas categorías? Yo creo que no. ¿Ya? Una carretera, es decir, por ejemplo, la carretera 5 Sur, es una carretera, no sé, nacional a lo mejor, interregional, qué sé yo, ¿cierto? En cambio, la carretera a San Clemente es una carretera local, po, dentro de la misma comuna, dentro de la misma región, ¿cierto? Por lo tanto, una carretera tiene solamente una categoría. Por ahí está mejor. ¿Y una categoría? ¿Qué pasa con las categorías? ¿Cuántas carreteras tiene? N o no, muchas. Podría ser muchas. No estaría malo ese análisis, Javier. No estaría malo. Va a depender de la información que se encuentre dentro de categoría. Oh, de la información que esté dentro de categoría. Por ejemplo, yo sé que hay varias categorías, locales, comerciales, regionales, ¿cierto? Lo lógico sería que existan muchas. ¿Podría darse que exista solo una? También. Cuando, por ejemplo, las categorías son precisamente solo de esa carretera. Por ejemplo, carretera inter o carretera, hay una carretera que se llama Talcachillán. Es una categoría Talcachillán, a lo mejor, no sé, estoy variando a lo mejor. Entonces tiene solamente una categoría y esa categoría pertenece solo a una carretera. En ese momento sería 1 a 1. ¿Ya? Ojo con eso. Pero en este caso, lo que decía el compañero podría ser, es decir, categoría local, ¿cierto? Que haya muchas carreteras locales, entonces sería N. Ya, correcto, lo dejamos así. ¿Qué más? Kilómetros. ¿Qué pasa aquí con los kilómetros? Pasaría algo similar que con las categorías, pues, ¿no? Porque una carretera tiene muchos kilómetros, básicamente. Ya, pero tú quieres poner aquí la cantidad de kilómetros, Ah, no, pues claro. pero pongámoslo. ¿Sí? ¿En qué topamos? Y vemos si es que está bueno o malo. Lo voy a poner con amarillo.
Si tú me dices que kilómetro es cantidad de kilómetros, entonces tú me estás diciendo una carretera tiene 253 kilómetros, por ejemplo. Una cantidad de kilómetros. ¿Y esa cantidad de kilómetros a cuántas carreteras equivale? Lo más probable es que también sea a solo una, es decir, ninguna otra carretera va a tener exactamente la misma cantidad de kilómetros que otra, ¿cierto? Una carretera tiene una cantidad de kilómetros y esa cantidad de kilómetros pertenece a una única carretera. En este contexto, cuando tú me estás hablando de cantidad de kilómetros, lo más probable es que esté una relación de 1 a 1. ¿Y qué sucede con una relación de 1 a 1, Javier? No sé la verdad, profe. Oh, lo vimos en la clase pasada, Javier. Se me olvidó. Lo vimos en la clase pasada. Vamos, alguien que ayude. Lo vimos en la clase pasada. Vamos a preguntar a alguien al azar, a alguien que no ha escuchado. A ver, Javiera Mandujano. ¿Qué pasa en una relación de 1 a 1? Que vimos en la clase pasada. Ojo con eso. ¿Cuál se eliminaría, Camila? Camila me está respondiendo. Me dice, se elimina una de las tablas. ¿Ya? Está salvando ahí a la compañera. ¿Cuál se eliminaría y por qué se eliminaría? Correcto. Bueno, lo que sucedería que carretera, lo más probable es tenga el nombre de la carretera, tenga la dirección, y uno de los atributos sea cantidad de kilómetros que tenga la carretera. Y esta tabla desaparecería. Y pasa a ser un atributo de la otra. ¿Por qué razón? Porque una relación de 1 a 1 no implica no justifica, mejor dicho, tener otra tabla adicional en una relación de 1 a 1, sino que se desaparece una de las dos tablas y pasa a ser un atributo de la otra. En este caso, si es que nosotros estamos hablando de cantidad de kilómetros, pasaría a ser un atributo de la carretera. Entonces, como una de las tablas tendría ruta 5 sur, no sé qué, no sé cuánto, kilómetros, 800 kilómetros, por ejemplo. Listo, no hay ningún otro problema. Pasa a ser un atributo. ¿Se entiende o no, chiquillo? Por eso es muy necesario saber exactamente la relación entre las tablas. Al tener la relación entre las tablas, yo puedo arreglar mi base de datos y que mi base de datos quede correctamente elaborada. ¿Cómo estamos ahí? ¿Se entendió o no? Eso siempre y cuando sea cantidad de kilómetros. Profe, ¿y eso pasa siempre que hay una relación de 1 a 1? ¿Se elimina una de las tablas? ¿Siempre Sí, pasa? vimos Ah, todo ya, eso en la clase pasada, por favor, no me haga esas preguntas. Ahora, ya, profe. ojo, yo en Educandus le dejé el link de la clase pasada, ojo con eso, ¿cierto? Entonces, vimos todo la clase pasada, para, obvio, no tener que repetir además adicionalmente, pero vimos qué sucede con la relación de n a 1, de 1 a n, de n a n, de 1 a 1, vimos todo lo que sucede, ¿ya? Ojo con eso, ¿ya? Entonces, repasen si es que algo no se acuerdan, ¿ya? Pero, sí, pues, la relación de 1 a 1 desaparece una tabla. Siempre, sí, siempre, siempre. ¿Ya? Porque es algo ilógico tener una tabla completa para una relación de 1 a 1. Siempre y cuando esto sea cantidad de kilómetros, ojo con eso. Si fuese cantidad de kilómetros, esta tabla no desaparecería y esto solamente sería nuestra base de datos, pero con esto cumplimos todo lo que se nos pide. Por ejemplo, para los tramos, un tramo puede pasar por varias comunas. Interesa saber o interesa conocer el kilómetro de la carretera,
y la comuna donde empieza el tramo y en donde termina. ¿Estamos dando respuesta a eso, no? Porque eso es lo que interesa saber, interesa conocer dentro de esta base de datos. ¿Cierto? Interesa conocer entonces, lo voy a subrayar más derechito, el kilómetro de la carretera y la comuna donde empieza y termina el tramo. No estamos dando respuesta a eso todavía, chiquillos. ¿Qué más podríamos agregar a esta base de datos? Según yo, profe, tiene que ser algo que salga desde carretera hacia tanto comuna como kilómetro. Y ¿Cómo que eso sea hacemos como eso? Claro, eso no se me ocurre. Eso sí, sí, al final, tanta teoría, o sea, al final tenemos que ir a la práctica, ¿cierto? ¿Cómo solucionamos este problema? Ahora, el cómo solucionarlo pueden haber muchas formas, no existe una única solución en este tema, pero sí tenemos que saber y conocer el kilómetro de la carretera. Eso yo les puedo ayudar con lo primero, el kilómetro de la carretera, ¿qué significa? Eh, Aquí en carretera, uno de los atributos es kilómetro. ¿Ya? Y ya solucioné eso. Pero lo que hace falta también es saber la comuna donde empieza el tramo y en dónde termina. ¿En qué comuna empieza el tramo y dónde termina el mismo tramo? Es decir, un tramo pasa por muchas comunas, y eso está claro. Un tramo pasa por muchas comunas. Pero necesito saber en qué comuna inicia y en qué comuna termina. Imagínense un tramo de Talca a Chillán, de la ruta 5 Sur. De hecho, uno va por la carretera y dice, bienvenido al tramo Talca Chillán. Fíjense que el tramo Talca Chillán pasa por muchas comunas. Pasa por Talca, por Maule, San Javier, por qué sé yo, por, por Retiro, por Parral, por Villalegre, no sé, infinidades de comunas. Pero empieza en Talca y termina en Chillán. ¿Cómo podríamos tener esa información? Porque eso es lo que interesa. Interesa conocer el kilómetro de la carretera y también la comuna donde empieza el tramo y dónde termina. ¿Cómo podríamos hacer eso? Ahí tengo un mensaje, a ver. Son atributos, me dice Camila. Puede ser. Veamos, ¿cómo lo hacemos con los atributos? ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué atributo y dónde? Dame un segundito. ¿Mm? Son atributos igual que kilómetro. Ya, pues, pero ¿qué atributos pondríamos y cómo lo haríamos? A ver.
Vamos a lo práctico, digamos. ¿Qué atributos? ¿Alguien por ahí? ¿Qué atributos deberíamos poner aquí? Rodrigo Piña. ¿Cómo piensas tú que podría ser? Vamos, chiquillo. Ah, y ahí tengo un mensaje. Entramos a anotar el primer atributo, que es donde empieza. El segundo atributo es donde termina. Entonces, tú me estás diciendo, entramos, tiene que haber un atributo que diga kilómetro inicial, o no, o comuna inicial, eso era, ¿cierto? Comuna inicial. Otro atributo, comuna final. Dos atributos. Comuna inicial, comuna final. ¿Esto de comuna será el nombre de la comuna? ¿Será el nombre de la comuna? ¿Será el código de la comuna? ¿Qué deberíamos poner aquí? Podrían, o sea, debería ser el nombre, pero igual podrían ser ambas. O sea, podría que cada comuna tuviera un código. Ya, porque si fuese el código de la comuna, ¿cierto? Podría ser, ¿ya? Podría ser, entonces, comuna inicial y se pone el código de la comuna simplemente para saber en qué comuna empieza, o también podría ser su nombre, no hay ningún problema, ¿ya? Y Profe, esto entonces no va, esto no sería una tabla, profe, ¿cierto? ¿no sería mejor colocar el código de la comuna? Porque no sé si sucederá que se repita el nombre Ah, sí, del... en Chile hay muchas comunas que se llaman iguales. Creo que hay Tienes toda la varias, razón. no sé, por ejemplo, Santa Olga, creo que hay varias Tienes toda la y razón del cosas mundo. así. Correcto. Buena acotación. Bien. Y esta sería entonces nuestra base de datos. ¿Cómo está? ¿Estamos contentos o no? Porque lo hicieron bastante mejor que antes. ¿Ah? ¿Quedaron contentos? ¿Quedaron felices? Mucho, mucho mejor. Mucho, mucho mejor. Ya. Esperemos que con los ejercicios de ayudantía estemos bastante, bastante mejor todavía. ¿Cierto? Profe, en Educandus no podría subir, por ejemplo, una guía con problemas para intentar ejercitar un poco, Ningún problema. Ningún problema. por El favor. tema fundamental es que cuando tú lo realizas, sí o sí hay que revisarlo. Ujú. Ese sería el problema fundamental. Y la verdad es que estoy un poquito atrasado con respecto a la materia que nos concierne a nosotros, es decir, con lo que nosotros debemos ver. Entonces hagamos lo siguiente, vayan a ayudantía, hagan los ejercicios que van a tener ahí,
Si es necesario repasar más en ayudantía, la siguiente sesión, nuevamente más ejercicio, y de esa forma entonces también ustedes pueden quedar un poquitito más al día en ello. Y si hace falta aún más, bueno, les pondré ejercicio y también lo repasaré en clase. ¿Ya? No hay ningún problema. ¿Ya? Pero la comunicación es muy importante para que ustedes me vayan diciendo, entendí, no entendí, falta aún más. Porque fíjense que yo hace un rato pregunté, ¿hay duda o consulta? ¿Alguien no entiende tal cosa? Y nadie dijo nada. Y después algunos de ustedes me dijo, yo no sé qué es la relación 1-1. Es decir, estamos hablando de que yo hago consultas, no hay ninguna respuesta, y después me doy cuenta que no se sabía nada. O sea, eso es muy importante, chiquillo. La comunicación, ¿cierto? Bidireccional, en ambos sentidos. Ya, chiquillo, entonces si yo pregunto, ¿hay duda, consulta? El que no sabe o no entiende, tiene que decirlo. Porque o si no, yo lo doy por entendido y sabido. Y seguimos y avanzamos. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. ¿Ya? Bien. Ahí necesitamos un compromiso. ¿Ya? Hay que ser ¿ya? Honesto. Y si no lo entendí 10 veces, bueno, 10 veces preguntaré, pues si no pasa nada. Yo haré otro ejercicio, lo explicaré de otra forma, pero es necesario ser honesto con todos, pues, principalmente con ustedes mismos. ¿Ya? ¿Compromiso entonces o no? Sí, profesor. Sí, Bueno, profe. bueno, excelente, muy bien. Ya, vamos a hacer una pequeña introducción a SQL, porque ya veamos que no nos llegue tanto la hora, faltan 10 minutos para que termine nuestra clase, pero vamos a alcanzar a hacer una breve introducción. Bien, entonces tenemos SQL. SQL es un lenguaje. Ustedes han visto algunas cosas de SQL, ¿cierto? SQL es un lenguaje que utiliza palabras predefinidas. Hay algunas palabras que significan ya cosas dentro de SQL. Esas palabras se llaman palabras predefinidas. Dentro de SQL, las tablas tendrán nombre y las columnas, ¿cierto? Las columnas se llaman atributos. También tiene un nombre esos atributos. Y los atributos, el nombre de las tablas y el nombre de los atributos, pueden ser palabras inventadas por el que lo está creando. ¿Ya? Yo le puedo poner alumno, alumno, persona, qué sé yo. Da lo mismo el nombre que yo le ponga, ¿cierto? Ya. Y todo ello se crea con una sentencia que se llama create o create. También dentro de SQL tendremos algunas constantes literales. Por lo tanto, esto es una secuencia de caracteres que se llaman constantes. Existen dos diferencias, las constantes y las variables. Ustedes que son expertos en ello, ¿alguien me podría decir una diferencia? Esto se ve en matemática, en cálculo. ¿Cuál es la diferencia entre constante y variable? O sea, el mismo nombre lo dice, que la constante siempre va a ser esa misma y la variable depende del problema o de cantidades o de lo que sea. Correcto, correcto. ¿Ya? Correcto, tal cual. Por lo tanto, constantes, a veces pensamos en una constante, en algo que no cambia, como bien dice su compañero, pero pensamos que las variables siempre son letras. Por ejemplo, la X, la Y. Ya, para nosotros, las constantes van a ser siempre todos los números o las letras entre comillas. Es decir, si yo voy a una tabla, dentro de esta tabla, yo tengo lo siguiente. Tengo aquí nombre, y dentro de la información de nombre tengo Juan,
tengo María. En este ejemplo, tengo una variable. ¿Cuál es mi variable? Nombre viene siendo la variable. La variable nombre. ¿Por qué? Porque podría tomar cualquier valor. Y Juan, María y todos los que se encuentren aquí, a estos se les llama constantes dentro de una tabla. Bien. Por lo tanto, dentro de la tabla tengo nombre, es una variable. ¿Por qué nombre para mí es una variable? Porque podría tomar cualquier valor. Pero Juan, bueno, Juan es Juan. Y entonces Juan viene siendo una constante dentro de la base de datos, dentro de la tabla. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Con el dibujito a veces a lo mejor se entiende un poquitito más. Constante, entonces, son letras, son números, son signos. Y cuando nosotros estamos hablando de una constante, tenemos que anotarla con comillas simples. En este ejemplo, en SQL, ¿cierto? Si nosotros estuviésemos hablando de Juan o estuviésemos hablando de María, yo tendría que anotarlas con comillas simples. Aquí no en la tabla, sino en el lenguaje SQL, debería ponerlo con comillas simples. ¿Por qué? Porque María y Juan son constantes. ¿Debería poner comillas simples en nombre? No. No, porque nombre no es una constante. Nombre es una variable. Excelente. Muchas gracias. Ahí lo que me están ayudando. Muy bien. Profe, ¿las constantes son únicas? Las constantes son, discúlpeme, ¿Únicas? ¿O puede haber no una se constante podría que no se repetir. repita? Sí, se Ya. repiten. Hay algunas, em, dos personas se pueden llamar Pedro, digamos. Se Mm. llaman exactamente igual. O podrían tener exactamente la misma edad. ¿Cierto? Ya no habría ningún problema ahí. Ahora, Ya. cuando nosotros estamos hablando de constantes que son únicas, solamente nos referimos a una primary key, como root. Root, sí, como son únicos las constantes que están dentro de root, nos serviría entonces ese atributo como una primary key, como una clave primaria. ¿Cierto? Pero no a priori todas son únicas, no, para nada. Bien, Gracias, profe. bueno. Signos delimitadores. Tenemos algunos signos delimitadores como operaciones matemáticas, asignaciones también. Nosotros después vamos a ver en ejercicios cómo se utilizan cada uno de ellos, pero principalmente son suma, resta, multiplicación, división, ¿cierto? Y los mayores, menores, mayor, igual, igual y diferente. Diferente ¿cómo se anota diferente? ¿Saben ustedes? Igual se anota de esta forma, ¿cierto? Y diferente, nosotros en un cuaderno lo anotamos así, pero en el computador no lo podemos anotar de esa forma, por lo tanto diferente no funciona así. Diferente es de esta forma, es decir, con el signo mayor y el signo menor juntos, ¿ya? Para que lo sepan. Bien. Ahí yo me ayudo harto de la pizarra porque creo que de esa forma va quedando un poquitito más claro. ¿Algún ejemplo en SQL? Antes de finalizar. Esta es una sentencia. ¿Ustedes vieron sentencia el año pasado en SQL? O, perdón, el semestre pasado en SQL. No, alcanzaron a ver nada en SQL, me parece. ¿Cierto? ¿Fue lo correcto? Sí, profe, no, nunca vimos SQL. Ya, correcto, excelente. Entonces, esta sería una sentencia, un ejemplo de sentencia en SQL. ¿Ya? Select nombre from jugadores where edad menor o igual a 21. Aquí tenemos todos los elementos que nosotros vimos, acabamos de ver. Por ejemplo, tenemos palabras predefinidas, palabras que significan cosas. En este ejemplo sería select, sería from y sería where. Estas son palabras que significan cosas para el lenguaje de SQL. Es decir, si yo tradujo esto en español, voy a seleccionar todos los nombres de la tabla jugadores donde la edad sea menor o igual que 21. Eso es lo que yo estoy haciendo, ¿ya? Estoy dando una instrucción. Entonces, estoy seleccionando o mostrando todos los nombres. ¿Qué es lo que voy a mostrar? Solamente voy a mostrar los nombres, ¿cierto?
de la tabla jugadores donde la edad sea menor o igual que 21. Entonces, tenemos palabras predefinidas. Seleccionar de qué tabla o from, ¿cierto? Y where con una condición. Tenemos algunos nombres de objetos que acabamos de ver. Por ejemplo, el nombre de la tabla. El nombre de la tabla de jugadores. El nombre de atributos. Nombre es un atributo, edad es un atributo. Estas son variables, ¿cierto? Son variables. Nombre y edad son variables, ojo con eso. Tengo constante, en este caso 21 es una constante, y tengo un delimitador que es menor o igual. ¿Ya? Muy bien. Bien. Esto yo lo podría anotar todo en una misma línea, pero normalmente por norma comúnmente aceptada, se anota todo lo que voy a seleccionar, inmediatamente abajo se anota la condición o las condiciones que pueden existir. Ya casi siempre se anota de esta forma. Se podría anotar de esta otra, no habría ningún problema, pero es como una norma comúnmente aceptada, ¿ya? Porque si alguien programa una base de datos, un tercero debería ser capaz de entenderla. Entonces, por eso existen ciertas normas comúnmente aceptadas. ¿Ya? Este es un ejemplo entonces de SQL y una pequeña introducción a lo que nosotros veremos. ¿Ya? Hasta aquí entonces vamos a quedar por hoy para ver ya SQL la próxima. Antes de comenzar la próxima clase, vamos a revisar y a resolver y ver exactamente cuánto pudieron ejercitar ustedes en ayudantía. Y vamos a lo mejor a repasar un poquitito más. Ahí vamos a hacer una pequeña evaluación al principio para ver cómo están, ¿ya? Qué tanto han avanzado con respecto a las tablas y las relaciones entre ellas. Eso sería entonces todo por hoy. Espero que haya gustado la clase y también que podamos haber aprendido, ¿ya? Y si no, deben consultarla. Durante la misma clase hay que consultar. Recomendación, por favor, sobre todo a las personas que les cuesta esto, vean el video de la clase anterior, el tema de las relaciones, está en ambiente en Educandus. Vean esta clase nuevamente y los ejercicios que nosotros vimos, eso también les va a ayudar, ¿ya? Van a tener que dedicar un poquitito más de tiempo repasando algunas cosas. Vean los videos nuevamente, no pasa nada. Y eso les va a ayudar entonces en entender, si al final eso es lo que buscamos, comprender lo que estamos haciendo. Bien, niños, eso sería entonces todo por hoy. Que pasen súper buen día, buena semana. Nos vemos la próxima semana en preparación de Fiestas Patrias. Que estén bien, Chao, profe, chiquillos. gracias.